¿Cómo llegas a enfrentarte a una realidad tan terrible y además de una manera tan exigente como en esta novela? Tiene mucho que ver con algo que has dicho. Yo soy licenciado en Historia, mi especialidad es la Historia Moderna y Contemporánea de España. Yo sí iba a clase, a mí no me regalaron el máster. Y dediqué 5 años de mi vida a estudiar la historia de este país. Y leo mucha historia, porque soy de los que piensa que cualquier cosa que se le pueda ocurrir a un novelista o un guionista, ya hubo alguien que la vivió de verdad normalmente y de una manera más hermosa o más terrible, ¿no? Y yo leyendo una cosa me encontré una nota bibliográfica, un pie de página que hablaba de don Pedro Blanco de don Fernández de Traba, el gran negrero malagueño. A mí lo de malagueño, eso fue el anzuelo, dije, ¿cómo? Y luego la reflexión siguiente fue, bueno, yo me he dedicado a estudiar este periodo de la historia de mi país y no he oído hablar nunca de este señor, ¿eso cómo puede ser? Me puse a investigar, eso me llevó a conocer la participación española en la época de oro de la trata de esclavos, que como en todos los grandes negocios atroces, cuando más dinero dio, cuando más rentabilidad dio, fue cuando fue ilegal. Claro. Por eso yo equiparo mucho a este hombre con... es un símil no muy riguroso, pero sí ilustrativo. Este hombre fue el Pablo Escobar de la trata de esclavos. Oye, la trata de esclavos en España es una de las historias no contadas. Claro, eso es lo que iba. Cuando leas la novela, si leen la novela... Yo me la he tragado aprovechando un viaje de ida y vuelta a Buenos Aires, del cual he vuelto... Y con gusto, esta entiendo. mañana. Y con gusto. Sí, con mucho gusto. Pues ahí lo has visto. Este hombre que llegó a amasar una fortuna obscena para la época, tenía socios por todo el mundo repartidos, tenía corresponsales en todos los países, en todas las capitales, a ambos lados del Atlántico. Pero, por ejemplo, ¿quién era su principal socia en España? Pues la reina regente María Cristina de Borbón, que era la dueña, la mayor propietaria de esclavos de la isla de Cuba. No se sabe, ¿no?, que los Borbones traficaban con esclavos. Ella, en concreto, como te digo, era la mayor propietaria de esclavos nominal de la isla de Cuba. Ella tenía el ingenio de azúcar más grande, el Santa Susana, con su marido morganático, Antonio Muñoz, el duque de Rianzares. Y luego otro socio que tenía este señor muy curioso era el arzobispo de Toledo, que ponía partes de las rentas del arzobispado en expediciones negreras de Pedro Blanco, con el argumento de que, hombre, por mal que vivieran como esclavos en Cuba, siempre estarían bautizados y sería mejor que ser un pagano en sus selvas para los africanos, ¿no? Por eso yo lo que me lleva a escribir este libro es un acto un poco de rebeldía en cuanto a por qué, quiénes eligen la parte de nuestra historia que tenemos que conocer. Si saliéramos a la calle y hiciéramos una encuesta, le preguntaras a la gente por la esclavitud, enseguida todo el mundo te va a decir Kunta Kinte, los algodonales del Mississippi. Pues tan importantes en magnitud y en empleo de mano de obra esclava como esos algodonales fueron los ingenieros de azúcar de Cuba y Puerto Rico. Las dos grandes economías de plantación que facilitaron las revoluciones industriales. Uno facilitaba la fibra textil y el otro facilitaba el guarapo, de donde se destilaban desde se sacaba el azúcar a una variedad enorme de alcoholes. Claro. Entonces, en la base de las revoluciones industriales está la economía de plantación esclavista. Y eso no nos lo cuentan. ¿Tú crees que España sería como es sin habernos beneficiado del trabajo esclavo? Yo creo que hay dos grandes heridas, dos grandes atrocidades en nuestra historia, en nuestra memoria como país, que son el origen de grandísimas fortunas y de muchas de las instituciones de este país. Una es la trata de esclavos en el 19, que es, si quieres, un nivel más profundo de atrocidad que cualquier cosa relacionada con la administración colonial. Y la otra es la guerra civil y la posguerra. La Bolsa de Barcelona la crean negreros catalanes afincados en Cuba para para rentabilizar sus fortunas, amasadas con la sangre de los esclavos, y escapar del control de la ya establecida Bolsa de Madrid. Por eso crean la Bolsa de Barcelona. El Eixample de Barcelona se empieza a construir con las inversiones en bienes inmuebles de los negreros catalanes en Cuba. Eugeni Güell, el padre de Joan Güell, el gran benefactor de Gaudí, era un negrero. Joan el Pigat Mas, el Pecoso Mas, el tatarabuelo de Artur Mas, era un capitán negrero. ¿Tú te acuerdas que Artur Mas, cuando le hacen presidente de la Generalitat, colgó un timón de barco en el despacho? Pues era del barco de su tatarabuelo negrero, con lo cual parece ser que no renegaba demasiado de esa memoria. Lo dices tú en el libro, citando a Vespasiano, que el dinero no huele. Dinero no olet, efectivamente. Entonces es curioso, yo creo que sí, yo creo que nosotros como país, y esta novela de alguna manera, esto es una novela, está perfectamente documentada, todo lo que es hecho histórico está documentado, y luego hay una ficción novelada encima de eso. Pero yo creo que es interesante
tener una noción de que España de alguna manera es una anomalía histórica en nuestro entorno histórico y cultural. Somos el único país donde una dictadura fascista triunfó y por intereses geoestratégicos de la época se mantuvo en el poder 40 años. Con lo cual nosotros hemos heredado... Coincidían con los 40 años de Estado social de Europa. Exactamente. Mientras otras naciones avanzaban en el progreso, en la democracia y en la aproximación científica a su propia historia, nosotros aquí heredábamos una historia falsaria, falseada, parcializada y más cercana a un relato mitológico que a una labor científica de acopio de documentación, de contrastar fuentes y sacar conclusiones. Entonces se elaboran todos estos grandes mitos fundacionales del franquismo, de la nación española, la reconquista. Cortés, que era un señor muy machote y muy valiente, pues se fue con 400 amigos y conquistó un imperio. Y así nos lo explicaron. Y luego, pues tú y yo por edad debemos estar bastante cercanos, pues supongo que tú tampoco estudiabas en el colegio, en el Instituto de la Guerra Civil. La historia de España siempre se acababa en el siglo XIX. Entonces, esto es una reacción a eso. Esto es decir, bueno, señores, nosotros, claro que hubo esclavistas en España, y muy importantes, algunos de los más grandes de la historia eran españoles. Oye, déjame, porque en la novela hay un no estar estando y un estar sin estar de la Iglesia, que luego también es muy importante también en la historia de nuestro país. Sí. Lo que pasa es que la presencia de la Iglesia en la trata, está esa figura del arzobispo. Yo cito otra cosa que es curiosa. Cuando llegaban los barcos con los sacos de carbón o las piezas de Guinea, que era el eufemismo con que se describía a los seres humanos, un barco que traía 800 sacos de carbón traía 800 esclavos. Cuando llegaban estos barcos, normalmente se anunciaban en el diario de avisos de La Habana y luego se anunciaban viva voz, casualmente al final de las misas en la puerta de las iglesias. Los curas, que tenían la confianza de la parroquia, eran personas de confianza, por tanto daban una patina de una honorabilidad al asunto, eran los que pregonaban: mañana en el lateral de la iglesia el señor capitán don Juan Carlos Monedero pondrá a la venta 400 esclavos mandinga en buen estado de salud, no sé qué se manda. Pero es cierto que la iglesia en Cuba nunca arraigó. Evidentemente es el siglo XIX, Cuba era católica, era confesional, era parte de la corona española, pero había un cierto relajo de costumbre que venía heredado culturalmente. Nunca fue una iglesia tan opresora como lo fue en la península. Entonces la iglesia lo que sí hace es participar del negocio de la trata, santificarlo, una práctica común. Era desembarcar los esclavos cuando los desembarcaban de manera legal y no de manera ilegal y de tapadillo en una playa Matanzas. Cuando los desembarcaban de manera legal en el muelle de Caballería de La Habana, lo primero que hacían era venir un señor cura, le ponían una placa de zinc con un nombre cristiano al negro al cuello. Normalmente decían: ¿qué día es hoy? El día de San José. Pues José. ¿Quién se ha comprado este lote? Pues el señor Díaz. José Luis Díaz, José María Díaz, José no sé qué, y así bautizaban a los negros, con un hisopazo y alá. Luego no se preocupaban de darles ni siquiera formación o catequesis, porque los negros tenían prohibido leer. Un negro que leía era automáticamente castigado. Los negros no podían tener acceso a los libros, ni siquiera a las escrituras. ¿Dices en algún momento, en boca de algún negrero, si son estos negros tan arrogantes, sin saber leer ni escribir, como los instruyamos a saber qué van a hacer con nosotros? Bueno, hay un episodio que yo describo, creo, bastante bien en el libro, que es para describir lo que era la práctica de los rancheadores, que eran los cazadores de cimarrones. Evidentemente, los negros de las plantaciones, muchos no soportaban la esclavitud y las jornadas que eran trabajos forzosos y los malos tratos permanentes, y se escapaban a las sierras de Cuba, se convertían en cimarrones, en negros libres, que casualmente, curioso, cuando un grupo de seres humanos escapa de la esclavitud y de la violencia y del abuso, se ordenaban en pequeñas comunidades que gestionaban de manera comunitaria, valga la redundancia, plantaban sus cositas, sus conucos, que se llamaban sus tierras, y las autoridades y los dueños de las plantaciones mandaban enseguida a estos rancheadores, que eran cazadores de cabeza, a acabar con estos enclaves de negros libres. Porque lo que temían... ejemplo. Exactamente, lo que temían no era tanto la pérdida del valor del esclavo, porque era fácilmente reponible, lo que temían era el ejemplo. Claro. Temían que se corriera como la pólvora el ejemplo de que era posible ser negro y vivir en libertad en una sierra.
Oye, tengo muchas preguntas. Quiero que me contestes lo más rápido posible. Me ha dado la sensación, te detienes mucho en lo que eran esos sótanos de los barcos, sobre todo cuando había un intento de motín y cómo los castigaban. Y me han venido imágenes constantemente de campos de concentración, ¿no? Bueno, es evidente, y es una cosa que yo apunto en el libro, que tiene que ver con el concepto de la banalidad del mal, que también definió Hannah Arendt. Para hacer una atrocidad que afecta a millones de personas, hace falta el concurso de millones de personas, y no todas ellas pueden ser monstruos excepcionales, como era Pedro Blanco. Hace falta el concurso de gente muy normal. Marineros, asentadores de libros, pequeños comerciantes que suscribían participaciones en las expediciones negreras. O sea, la trata de esclavos está muy bien documentada. Y de 1450 hasta 1850 parece ser que se capturó y se transportó al otro lado del Atlántico a 12,5 millones de personas. Hay algunos autores que dicen que eso no cubre toda la esclavitud, porque siempre hubo mucha esclavitud clandestina. Claro. Y que estaríamos hablando más de una cifra mayor, de unos 83 millones de personas. Eso daba la dimensión de cómo, hasta qué punto, el sistema esclavista había penetrado en todos los niveles mentales, sociales y económicos de la sociedad. Y cómo estaba todo, santificado. Sí. Bebe agua. Y aceptado como una práctica coherente Claro. y Pues digna. que es normal porque forma parte del sustrato económico que sostiene una buena parte de la sociedad. Entonces esa cosificación del objeto, por eso en vez de llamarlos esclavos o de tal tribu, los llamaban piezas de Guinea, sacos de carbón, eufemismos para cosificarlos, les rapaban el pelo, lo mismo que hacían los nazis, lo primero por un tema de higiene en el viaje, para que no fuera jungla de liendres, pero luego porque los ponían en desnudos, porque una persona desnuda por de pronto ya es humillada, y los cosificaban. En el manejo que había de los esclavos, tanto donde los hacinaban en la costa de África, las factorías de los negreros, como en los barcos, como luego en los ingenios de azúcar, de alguna manera está la semilla de muchas de las cosas que vemos luego en Auschwitz. Sí, es que me ha parecido como muy trasladable. Y como en el caso de deshumanización absoluta, ¿no? Y como en el caso del Holocausto nazi, es un mecanismo también de protección de los esclavistas hacia sí mismos. Si tú sientes que estás siendo atroz con un ser humano, tu salud mental peligra. Es una cosa que los nazis lo explicaron muy bien. Si tú lo cosificas y lo conviertes en algo menos digno... Un Menschen, que decían los... Un Menschen, un subhumano, puedes actuar con otra distancia. Ese proceso de cosificación está en la esclavitud. Y es muy curioso, porque es una cosa que yo cuento aquí. No perdamos de vista que la esclavitud no la inventan los blancos. Los pueblos africanos se han esclavizado entre sí históricamente, es parte de sus leyendas, de sus cantos, de sus culturas. Lo que pasa es que hasta el choque de la esclavitud con el capitalismo global, con el comercio global transatlántico, con las grandes revoluciones industriales, ese esclavismo africano tradicional era, digamos, homoestático, mantenía un equilibrio, digamos... Tú cuentas, ¿no?, los árabes frente a los negros, ¿no? No, y los negros entre los negros. O sea, los negros después. Pero hay una cosa que tú planteas en el libro en un momento dado, como que el desarraigo, ¿no?, es el que genera de alguna manera ya la brutalidad de ese comportamiento. Sí, por supuesto. El momento que eso se extiende y consiste en el rapto y abuso y violación de millones de personas, se convierte en algo brutal. Pero te quiero decir, es curioso pensar eso. La esclavitud ha existido siempre, en todas las sociedades. La esclavitud por deudas en España, entre españoles, se abole en el siglo XVII. Hasta el siglo XVII, aquí te podían esclavizar por deudas. Y eras esclavo, ¿eh? Las culturas africanas practicaban el esclavismo. Como te digo, era un esclavismo, digamos, sostenible, tradicional. No... El problema es cuando eso entra en contacto con la gran revolución capitalista, con el comercio global. Y las economías de plantación empiezan a demandar cantidades ingentes de esclavos. Y eso se convierte en el gran negocio. Ahí es cuando Porque una de las cosas que hace nuestro querido Pedro es crear un reino de terror en una parte que ahora comprendería zonas de Sierra Leona y Liberia, donde él arma por igual a todas las tribus, acaba con la estacionalidad de las guerras en África se detenían, se hacían en la estación seca y en la estación de lluvia se paraban, con lo cual se cortaba el flujo de esclavos. Él consigue convencer a todo el mundo de que mucho más rentable que cultivar la tierra o pastorear ganado es esclavizar a los vecinos. Y entonces se dedica a armar a todas las tribus y a tenerlas siempre en guerra permanente.
y inclinar la balanza. Si de repente hay un rey o un cacique que se está imponiendo a los demás, se alía con los demás para restablecer el equilibrio y mantener la zona en una guerra permanente que le permite un flujo interminable de esclavos hacia la costa.